Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque tú estás con nosotros, Dios. Gracias porque tú nos guías a camino de verdad, Dios. Gracias por la vida de cada estudiante, Dios, que ha llegado hasta aquí, hasta el final, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a terminar con éxito, Dios, esta materia, Dios. Ayúdanos en todas nuestras empresas, Señor, y seas tú guiándonos en cada una de ellas, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu sea hoy con nosotros y siempre. Amén. Bueno, amados, vamos a iniciar. Ya esta es la última clase. La próxima semana ya tienen ustedes el examen final, que va a ser en el mismo horario de la clase. Entonces, amados, ya estamos acá y tengo una pregunta y quisiera escuchar sus comentarios. El Evangelio de Juan, que fue escrito por el apóstol Juan, siempre se refiere como el discípulo amado. Y yo quisiera que ustedes me den su opinión de por qué Jesús amaba más a un discípulo que a los demás. Quisiera escucharles. Bueno, yo creo, profesor, que puede ser que Jesús tuviera cierta afinidad de carácter y personalidad con Juan en este caso, y que además la cercanía que tenían ambos podía dar a entender a los demás que Jesús lo amaba más. Pero yo entiendo que Jesús no ama a nadie más que a otro. Entiendo yo también. Amén, amén. ¿Otro comentario? Yo entiendo que como fue Juan que escribió el Evangelio justamente, él se autodenominaba como el discípulo amado. Es la percepción que tengo. Y extrapolándolo al ámbito familiar, por ejemplo, cada hijo entiende que es el favorito de su papá o de su mamá. Creo que va más o menos por ahí la cosa. Profesor. Porque... Sí, Juan. Mira, eso es una figura como expresar una condición especial. Vamos a suponer, tú tienes un hijo, tú no lo amas más, pero tú esperas de él más que los demás. Y para los ojos de todo el mundo, todo el mundo entiende que tú amas más a ese hijo. Pero en el caso de Juan parece que lo que Dios esperaba y la cercanía que tenía y la relación que tenía era más íntima que la de los demás discípulos. Amén. Y dice que se recostaba de los hombros de Jesús. Podía escuchar hasta los latidos de él. Amén. Yo voy por esa misma línea. Lo veo como el amor de un padre a un hijo. Hay hijos que están más susceptibles, como que se dejan amar más. Uno le demuestra amor a los hijos, pero el que más te responde a ese amor, entonces se va a manifestar más tu amor hacia ese niño, se va a hacer más claro, porque el otro es un poco menos cariñoso, menos cercano, y él siempre estaba cerca de él, como dice Tarsis en el chat. Incluso hay una profecía que dice que que a él lo iban a abandonar, los apóstoles lo abandonaron. Sin embargo, de los apóstoles, el único que estuvo en la cruz fue Juan. Había una profecía que le iban a abandonar, pero incluso ahí él como que vuelve y está ahí con las otras mujeres. E incluso él le deja a María, su madre. Vean qué conexión, qué amor puede tener él por Juan, de confiarle a su mamá, a Juan. Algunos dicen que puede haber un lazo familiar, que pueden ser primos. Bueno, pero yo creo que Jesús ama más a Juan porque Juan amaba más a Jesús. Fíjense que Juan es el más joven. Pedro es uno de los más viejos. Cuando ellos van a la tumba, Juan llega primero, porque está en su vigor, incluso es el último discípulo en morir, porque era el más joven. Pedro,
cuando Jesús, por ejemplo, le va a lavar los pies, él que se considera a sí mismo, y obviamente al tener más años de vida, tiene más conciencia de su pecado, ha tenido más posibilidades, más oportunidades para pecar. Y él dice, no, que yo no soy digno de que tú me laves los pies. ¿No? Entonces, a veces los jóvenes pueden entregarse más porque no están pensando en su pasado. Jesús tiene que tratar con él, porque él no quería saber ya de eso. Cuando él resucitó, el ángel le dijo, vayan, que él va a ir a donde Pedro y los discípulos, es decir, lo ponen aparte. Porque Jesús va a tratar con el mismo Pedro. Él va a tratar porque había fallado. Entonces, cualquiera que ha fracasado de tal manera, llamado a ser cabeza y termina de último, peor que todos los demás. Entonces, Juan, que es más jovencito, puede entregarse con confianza, se le pega, no está pensando, yo soy un pecador, como yo no le voy a poner en el pecho a Jesús, yo soy un inmundo. Entonces, al ser más sencillo, se entrega más, está más cerca. Entonces, Jesús puede manifestar todo el amor que él tiene. Si uno quiere sentir más el amor de Dios, buscad a Dios y acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Yo creo que por eso es que como dice Juan, que la Biblia dice Juan el discípulo amado. Pero era lo que hacía Juan, que manifestaba más el amor de Dios hacia nosotros. Si nosotros somos diligentes en buscar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo sí mismo va a estar atento. Pero si nosotros somos indiferentes de eso, entonces, pero ¿por qué fulano se le ve más del Espíritu que ahora? Bueno, pues, él lo está buscando más y Dios se está manifestando más ese amor. Profe, Sí. con esas palabras que usted ha pronunciado, recordé algo, y es en mi caso, por ejemplo, con mi mamá, antes de yo casarme, pues siempre las muchachas estaban por ahí, somos todas hembras, las muchachas siempre estaban en el patio jugando, buscando, y yo estaba en la cocina siempre hablando con mami. A veces ellas se ponían celosas, y en especial Noemí, la mayor, y siempre decía cosas, pero no era que mami me amaba más, ni que me tenía más confianza para comunicarme cualquier cosa, sino que cultivamos una relación, cultivamos una amistad. Y eso mismo pasó con Juan. Juan cultivó algo en la vida de Jesús y pues Jesús lo amaba de esa forma. Tenía el platico aparte, como dicen por ahí, aunque lo amara todo por igual, porque como usted explicó, el que busca más, ese va a recibir más. Entonces, mientras más cerca estamos, más tenemos, en otra palabra. Amén. Quisiera aquí mostrar unas valores porcentuales. Cuando nosotros vemos los evangelios, los primeros 20 capítulos de Mateo está hablando desde el nacimiento de Jesús, con la genealogía, hasta todas las parábolas y todas las cosas que hizo Jesús. Ahora, desde el capítulo 21 al capítulo 28, él solamente se va a enfocar en la última semana de Jesús, que equivale casi a un 30% del evangelio. Es decir, casi el 30% del libro de Mateo está para una semana, para 7 días. Y el otro 70%, 71%, para toda la vida de Jesús. Marcos tiene un 38%. Lucas 23% y Juan un 40%. Y tú dices, wow, pero tanto para hablar de unos poquitos días. Imagínense que la Biblia detallara cada día de Jesús así. Fueron una Biblia entera nada más de la vida de Jesús. Pero la Biblia quiere enfatizar esa última semana, que es la semana de la pasión, es la semana donde van a pasar lo más importante, porque ahí se va a cumplir todo. Desde Génesis, que Dios dijo que iba a derrotar a la serpiente, desde que Dios le dijo a Abraham que de su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra, y dice Gálatas que la simiente de Abraham es Cristo. Todas esas profecías se están cumpliendo en esa semana, y por eso es tan importante, y los evangelistas le dan tanta importancia a tan pocos días. Y nosotros en nuestra predicación, en nuestra vida devocional, en nuestra vida de predicar, tenemos que saber que lo más importante es Cristo y este crucificado. Esta es la gran obra de Dios.
no es que el evangelio es para los que se convierten, y los que somos más maduros, ya no tenemos que hablar del evangelio, o que el evangelio ya es secundario. El evangelio es cuando yo me convertí. Ahora voy a estudiar de otras cosas, voy a estudiar de guerra espiritual, voy a estudiar de no sé qué, todos los temas que no podamos, escatología, cualquier tema. El evangelio es el centro, es la buena noticia. Incluso cuando tú estudias escatología en Apocalipsis, habla de que aparece un ángel predicando el evangelio eterno. Las buenas nuevas es el centro, es las promesas cumpliéndose desde el Antiguo Testamento. Y el evangelio hoy debe devolvernos a nosotros estudiar estos temas, volver a mantenernos ahí, vivir conforme al evangelio. El evangelio no es lo que tú crees cuando te convertiste, el evangelio es la vida cristiana. Dice que nosotros tenemos que vivir conforme a el evangelio. El que no vive conforme a esa verdad de que Cristo murió horriblemente por nuestro pecado. Si yo vivo de manera mundana, entonces yo no estoy valorando esa sangre derramada en esa semana, en ese día especial, ese viernes que Cristo murió por nosotros. Entonces debemos de vivir el evangelio, debemos de enseñar a nuestros hijos una crianza de acuerdo al evangelio, que perdona al enemigo. A los niños hay que enseñarle eso, no es que, no, que yo no quiero que mi hijo le den golpe en la escuela, no, yo quiero que él se defienda. Eso es en contra del evangelio. Entonces, debemos de examinar qué nosotros creemos y si está realmente de acuerdo con las escrituras. Y por eso le puse estos porcentajes que son tan altos, algo que se podría resumir hasta en un capítulo, en 1 o 2 capítulos. Y le dan 8 capítulos, muchos de los evangelistas, 5 capítulos, 6 capítulos, solamente a esta semana, porque el evangelio es central. Por eso se llaman el evangelio según Mateo, el evangelio según Juan. Es central el evangelio el día de hoy. Y por eso somos evangélicos, vivimos conforme al evangelio. Entonces, ya en el capítulo 19, dice que no será quebrado hueso suyo. Esa es una palabra que está en el Salmo 34 y que está realmente repitiendo lo que Dios le dijo a ellos de la Pascua en Éxodo. En Éxodo 12 ellos tenían que comer un cordero, pero no le podían romper los huesos. Y todos esos años estas personas estaban haciendo este ritual y no se imaginaban que estaba apuntando al Mesías. Cuando nosotros leemos los evangelios y vemos que dicen que ellos les rompían las piernas, y me dice, pero ¿por qué le rompen las piernas si lo que quieren es matarlo? Pero cuando las personas están crucificadas, los brazos están perforados y tú tienes que sujetar tu cuerpo con los brazos, que es doloroso, súper doloroso, y para que no te duela tanto, tú usas los pies para intentar levantarte. Cuando intentas descansar los pies, el peso de tu cuerpo te asfixia. La crucifixión mataba a la gente de asfixia. Entonces ellos estaban que cuando hacía un esfuerzo con los pies era para respirar, pero va forzado, le duele el cuerpo. Cuando descansaba, entonces le dolía la mano. Está en una situación en donde el último trago de Jesús, en el Evangelio de Juan, es un vinagre, es un trago amargo, un trago ácido. Y esa es la copa de la ira que él está sufriendo por nosotros. Es decir, de manera física, simbólica, estamos viendo lo que estaba pasando en el mundo espiritual, que él está sufriendo la ira de Dios. Dios nos estaba salvando de la ira de Dios. Dios nos está salvando de sí mismo, cargando él, porque él es justo, él tiene que castigar el pecado. Ningún pecado que existe va a pasar impune. Todo pecado será juzgado. Y en los cristianos somos juzgados en Cristo, y ahí somos perdonados. Pero los inconversos son juzgados por sus propias obras, por sus propios pecados, que es lo que dice Apocalipsis, abre en los libros de las obras, y ellos, como hicieron obras malas, perecerán. Como Cristo hizo una obra buena, nosotros vamos a hacerlo por la obra de Cristo. Entonces, vemos también que cuando él muere, dice sangre y agua, y hemos dicho que en el agua, en el Evangelio, implica la limpieza. Entonces, esa sangre del nuevo pacto nos está limpiando, nos está purificando. A veces muchas personas hablan de que es un fenómeno científico, que cuando una persona está en esas condiciones, el agua se separa de la sangre. La Biblia no
El enfoque es teológico. Aunque hay una explicación científica, el enfoque es ¿por qué sale agua? Bueno, porque en el Evangelio de Juan, el agua está siendo mencionada desde el principio. Lo había mencionado antes. En Juan capítulo 2 se menciona el agua, en Juan capítulo 4, en Juan capítulo 7. Constantemente Jesús manda al ciego a Siloé el agua porque está purificado, está haciendo algo nuevo y ahora con su sangre nos está lavando. O sea, esa sangre que parecería que ensucia, en realidad nos está purificando. Cuando uno se ensucia con sangre, con la sangre de Cristo es lo opuesto. En vez de ensuciarnos, nos limpia espiritualmente. Lo que hemos comentado también es que el ministerio de Jesús duró 3 años. Y esto lo sabemos solamente por el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan menciona 3 Pascuas. Y como cada Pascua era anual, el ministerio de Jesús duró por lo menos 3 años. Ahí le he puesto una gráfica con una cronología. Recuerden que en el Evangelio de Juan, Mateo llega hasta, habla de Abraham, habla de David, pero Lucas llega hasta Adán, pero Juan llega hasta el principio de la creación. Por eso se ve desde el principio, infinito el tiempo. El ministerio de Jesús se empieza aproximadamente en el 28, más o menos que él es bautizado. Porque Jesús no nació en el año 0, hubo un error cuando se calculó, realmente nació o en el -2 o en el -4. Pero el cálculo que se hizo no fue preciso en su momento. Entonces, lo que importa aquí es que sepamos que decimos que el ministerio de Jesús duró 3 años, porque en el Evangelio de Juan hay 3 Pascuas. Si no estuviera el Evangelio de Juan, no supiéramos realmente cuánto duró el ministerio público de Jesús. En el capítulo 20, luego de la resurrección, que es un gran clímax, Cristo resucitó, pero luego entonces está la confesión de Tomás: tú eres mi Dios. Él había dudado, pero ahora cree. Y es como el testimonio que vemos en Marcos, que el centurión dice: verdaderamente el Hijo de Dios. Es decir, el mismo evangelio te está declarando alguien que está diciendo el mensaje. En Marcos, este es el Hijo de Dios. Después de todo lo que vio, sí, este es el Hijo de Dios. Entonces aquí es Tomás que dice: no, tú eres mi Dios. En la primera dijimos que el libro se dividía en 2 grandes bloques: el libro de las señales y el libro de la gloria. Cuando el libro de las señales termina, dice que a pesar de que había visto tantas señales, no creyeron. Termina con incredulidad. Pero luego de que Judas sale de escena, todo es con respecto a los discípulos, que decíamos que sea la Santa Cena, ya él empieza a hablar de amaos y Judas no está. Entonces, esta segunda sección del Evangelio termina con la fe de los discípulos. Creyentes, fortalecidos en el Señor, ya a Cristo resucita y ellos son fortalecidos con el Espíritu. En los sinópticos, cuando él resucita, se menciona a un grupo de mujeres, pero Juan especifica que María Magdalena estaba en el grupo. En el versículo 21, lo voy a leer, 21. En Mateo 28 tenemos la gran comisión, que hay algo parecido, pero no está formulado de la misma manera. Aquí dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nos está mandando, pero no es como de la misma forma de Mateo. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Recuerden que al final dijo que él en poco tiempo iban a recibir el Espíritu, la promesa. El versículo 31 dice el propósito del libro: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 2 identidades que son importantes en el Evangelio: que crean que Jesús es el Cristo prometido, el Mesías, y el Hijo de Dios. Y con todas sus obras y todos sus dichos, Jesús mostró que él era el Hijo de Dios, que él era el Cristo. La identidad de Jesús en este Evangelio se ve con lo que Jesús dice. Jesús dice: si no crees lo que yo digo, cree mis obras. Entonces, las 2 fuerzas de Jesús es lo que yo digo y mis obras, que el Padre hace que yo pueda hacer para que ustedes crean que yo realmente he sido enviado por Dios. Ya cuando llegamos al capítulo 21,
Algunos creen que este capítulo se añadió después. Porque cuando tú terminas de leer el 20, parece un final. Y luego vuelve como que una historia, como que parece como que se haya podido ser añadido después. Nunca vamos a estar realmente 100% seguros. Entonces aquí vemos que Jesús va a donde Pedro, lo restaura. Es un momento muy emotivo. Me amas, Pedro, me amas. Y él lo conecta también a Pedro con la muerte. Así como Cristo iba a glorificar al Padre en la muerte, también Pedro con su muerte iba a glorificar a Dios. Jesús es glorificado en la cruz y Pedro también con su muerte va a glorificar a Dios. Entonces, seguimos. El último versículo del Evangelio dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Una pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, sí, maestro. Okay. Cuando uno lee esto, hay que entender que es algo como una figura literaria, pero como poética. Porque dice que él piensa, es como una forma de decir, que ni aún en el mundo cabrían los libros que escribir. Realmente no es que eso es literal así. Porque si Jesús sanó 1 millón de personas, yo en un versículo puedo resumirlo, y Jesús sanó 1 millón de personas. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes, habían 5,000 hombres. Ya, eso ya lo resumió. Entonces es una forma de decir, lo que quiere decir es, como Jesús es el Hijo de Dios y las obras de Dios son grandiosas, así también es la obra del Hijo. Son grandiosas, son maravillosas, son incontables, todas las cosas que Él hace. Pero no es literal que en el mundo, si yo me pongo a escribir las obras de Jesús, no brillan en el mundo. Porque la misma Biblia resume muchísimas cosas en 1 o 2 versículos. 20, 30, 40 años en un versículo. Y se puede resumir. Pues, o sea, a veces somos muy literales y no entendemos que la Biblia habla como nosotros hablamos el día de hoy, que utilizamos figuras. Lo digo porque una persona en mi iglesia me enfatizaba y me decía, no, que no caben, es imposible. Pero es una forma de hablar. Entonces vamos a ver la relación con los sinópticos. Ahí se borró una palabra, no sé por qué. Relación con los sinópticos. Hay 4 posibilidades que el Evangelio de Juan complementa los sinópticos. Recuerden que los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Algunos dicen que son independientes. Otros dicen que Juan interpreta a los otros 3. Y otros dicen que Juan reemplaza a los otros 3. Entonces vamos a ver un poquito de esto. Según Eusebio, dice, finalmente Juan, percibiendo los hechos corporales que habían sido expuestos en otros evangelios, instado por sus discípulos y con inspiración del Espíritu Santo, compuso un evangelio espiritual. Así que ya ahí vemos que Juan sí tenía conocimiento de los evangelios sinópticos. Entonces, ¿cuáles son las similitudes? Ambos mencionan a Juan el Bautista, pero si ustedes recuerdan, Juan el Bautista se muestra de una manera más pacífica, más tranquila, que los sinópticos, que estaban como más desesperados, porque fue antes de la destrucción del templo. Después que pasó todo eso, se dieron cuenta que no era lo que ellos pensaban, que la salvación era distinta. Entonces, Juan el Bautista es mostrado, pero es mostrado distinto. Sí, también Jesús llama a discípulos, no necesariamente los mismos discípulos, y no se ve de la misma manera. Por ejemplo, cuando llama a Pedro, se ve de manera diferente en los otros evangelios. Jesús alimenta a los 5,000. Es el único milagro que está en los 4 evangelios, la alimentación de los 5,000. Pero aquí él dice que él es el pan de vida. En el otro no lo dice. Jesús camina como el mar, pero aquí él dice yo soy. Cuando caminas con el mar, en los otros no, porque está enfatizando la divinidad del Hijo de Dios. Jesús hace la confesión de Pedro por el Espíritu Santo, la entrada triunfal, que es cuando ya empieza el Domingo de Ramos, la última cena, pero la muestra distinta, no la muestra como litúrgica, como este es el pacto, hagan esto, y las partes de la pasión que son similares. Ahora, hay cosas que el Evangelio de Juan no
incluye que sí están en los sinópticos, que son las omisiones. El nacimiento virginal, porque como él quiere enfatizar a Jesús como divino, no lo quiere mostrar como nación, porque quiere enfocarte. Recuerden que decimos que Jesús era como un diamante y cada evangelista lo está viendo de un ángulo distinto. Él está viéndolo como de arriba, el diamante, y no quiere enfatizar esa parte humana. El bautismo, porque bueno, el bautismo es como que si estuviera debajo de Juan el Bautista, no lo menciona. No menciona a Jesús tentado porque Dios no puede ser tentado. Pero extrañamente no menciona la transfiguración. No quiere mostrar la divinidad de Jesús de esa manera, sino por los dichos y los hechos. También no hay exorcismos en este evangelio, por eso muchos dicen que es más espiritual, más devocional. También tenemos que no hay parábolas, son omisiones. No instituye una cena del Señor, que es lo que hacemos cada mes, nosotros en estas iglesias. No muestra la agonía en Getsemaní, y tampoco el grito del abandono en la cruz, porque si Jesús es Dios y Dios es uno, no puede haber, la parte divina de Jesús siempre está unida a Dios. En la humanidad Jesús fue separado de Dios. Separado de Dios. Porque él clavó y se hizo maldito, pero no en la carne humana, él se hizo maldito. Para que fuera semejante a nosotros, un Adán perfecto que es cargado por nuestros pecados. Pero entonces Juan no toma estos puntos porque quiere enfatizar esa divinidad de Cristo. Entonces hay algunas cosas que el Evangelio de Juan añade, que por eso es que es tan diferente a los otros evangelios. El 90% del Evangelio de Juan no está en nosotros. Aparece el milagro de Caná, el ministerio temprano en Judea, de Nicodemo, la mujer samaritana, la sanidad del cojo, la resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 11, Juan capítulo 12, son dos capítulos muy hermosos. Está en este evangelio, pero no está en los otros. Cuando Jesús lava a los discípulos, el discurso de despedida, porque Jesús hace unos discursos muy largos, capítulos y capítulos enteros. Eso no está en los otros evangelios. Sin embargo, aunque haya semejanzas, siempre es distinto. Aquí es más, menos narrativo, menos verbos, es más tranquilo, menos movimiento. En vez de ser un predicador, aquí es Jesús como dando su sabiduría, pero de una manera distinta a los sinópticos. También recuerden que habíamos hablado que había una cronología que no lo mostraba en el mismo orden. Ejemplo, cuando Jesús limpia el templo en los sinópticos, es la gota que derrama el vaso y por eso lo quieren matar. No, porque ya este hombre llegó hasta el extremo. Él ya está en contra del templo, está en contra de Moisés. Aquí en el Evangelio de Juan está al principio, porque lo conectaba con la novedad. Jesús es el nuevo templo, Jesús llama el nuevo nacimiento a Nicodemo, Jesús da el agua que brota para la vida eterna. Todo era nuevo, el nuevo pacto en la sangre de las bodas, y por eso poner la limpieza ahí. Pero cronológicamente lo más probable es que pasó como dicen los sinópticos, que fue al final, y luego inmediatamente empieza la última semana de Jesús. Entonces, son detalles que los evangelistas tienen propósitos teológicos, como una predicación. Cada evangelio es como una predicación de Cristo. Cuando nosotros, por ejemplo, predicamos del amor de Dios, cada quien predica de una manera distinta, aunque prediquemos el mismo tema. Ellos están predicando el mismo Cristo, pero están viendo distintas facetas de Jesús, porque es una piedra preciosa, es la piedra, la perla de gran precio. Entonces Dios quiso que no fuera una biografía como nosotros hacemos una biografía el día de hoy, de, por ejemplo, Juan Pablo Duarte. Nació en La Vega, tururu, tururu. No, porque es algo espiritual. Es Dios carne, Dios hecho hombre. El gran misterio de ese milagro. Y cada evangelista está narrándolo distinto. Cada quien está escudriñando la vida de Jesús y sacando cosas distintas. Entonces, algunos decían que Juan lo escribieron para reemplazar a los otros evangelios, porque decían, mira, los otros evangelios creían que Jesús iba a sacarlo de los romanos, pero Juan lo muestra, no pone eso, no pone muchas cosas, porque Juan quiere cambiarlo diferente, pero no es así. Realmente Juan está teniendo otros propósitos y está como resumiendo. Por ejemplo, Mateo enfatizaba mucho
las profecías, es el que más cita el Antiguo Testamento. Pero Juan también hace eso. Marcos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Juan también hace eso. Pero Marcos se enfoca más. Pero Juan como que toma un poquito de cada evangelio y lo hace como un combinado y le pone también su propio estilo. Lucas es el que más habla del espíritu, de la adoración, de las mujeres. Aquí también vemos esto. Incluso menciona a María Magdalena, que en partes donde el otro no lo mencionaba. Menciona más al espíritu, que Juan capítulo 14, 15 y 16, el Espíritu Santo. En Juan capítulo 6 habló del espíritu. Con la samaritana también habló del espíritu. Entonces como que él toma de lo que le interesaba de los otros evangelios y lo combina y hace su propia obra. Entonces, como autoría, el autor, que esto realmente tal vez se pudo haber dado al principio, pero como la introducción del evangelio es a veces muy larga, con el prólogo y todo eso, por eso yo pongo esto al final. El autor, la misma evidencia interna, cuando uno lo lee, uno se da cuenta que era una persona que estaba cerca, sabía dónde Jesús vivía, sabía que había tantos cántaros, había 6 cántaros en la boda de Canaán. Y cuando uno lee, se da cuenta que la persona, por ejemplo, sabía el nombre de Malco, que fue el que le cortaron la oreja. ¿Cómo sabía eso? Es decir, era una persona que tenía que estar ahí. No, el escritor del Evangelio de Juan no puede ser una persona distante, que no vivió en los tiempos de Jesús, o que no estuvo con Jesús. Era una persona que estaba cerca. Y también el Evangelio dice que el autor estuvo en la crucifixión. Es mencionado junto a otros de los discípulos. Según nosotros vemos, estaba siempre cerca con Pedro, porque incluso fueron los dos juntos a la tumba. Pero a Juan nunca se menciona por lo menos del Evangelio. Entonces es como el más sospechoso, porque menciona a todos los discípulos excepto a Juan. Y Juan es una columna en la iglesia primitiva. Juan, Pedro y Jacobo. Jacobo, que es el mismo Santiago. Entonces, por eso es que se entiende que Juan fue el que lo escribió, porque él nunca se menciona. Él dice, bueno, el discípulo que Jesús amaba. Él no quiere decir, como que le da como, tiene como ese orgullo, pero como que no lo quiere decir. No, es que él amaba. El que él amaba, él quería que ese fuera el apodo. No más que mi propio nombre, es la identidad que Jesús me dio. El discípulo amado. Para él valía más que el propio nombre que pudiera tener de su padre, el nombre que él entendía que Jesús le había puesto, esa relación con Jesús. Él se definía en base a la relación que él tenía con Jesús. Algunos padres de la iglesia primitiva, dicen, por ejemplo, que Juan fue el que lo escribió, dice, por fin Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el Evangelio cuando residía en Efesio. Entonces él dice que fue en Efesio que se escribió. Ireneo dice que fue Juan que lo escribió. Eusebio dijo que Ireneo lo aprendió de lo mismo de Policarpo, que estuvo en conexión con los apóstoles. Entonces, Ireneo, cuando era niño, que conoció a Policarpo, pero Policarpo sí conoció a Juan, que Juan murió casi en el año 100. Entonces, cuando uno ve todas estas personas, todos están apuntando a Juan. Después de ahí, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, todos dijeron que Juan era el apóstol, era el autor. Entonces, por eso se entiende que Juan fue el autor. No hay realmente muchas alternativas cuando uno ve la evidencia interna y la evidencia externa. La evidencia interna es lo que vemos en la escritura. Como el Evangelio nos dice, yo Juan escribí este Evangelio, porque el hombre no aparece. Pero viendo esos detallitos, es como que uno mismo lo descubre y dice, no, pues tú no te estás mencionando a ti, tú eres de los principales. ¿Por qué? Porque tú lo escribiste. Y como los padres de la iglesia, si la evidencia externa a la Biblia, los que han dicho los historiadores, las personas que estuvieron en aquella época, no eran padres de la iglesia, de esos líderes de la iglesia de Jerusalén, la iglesia es importante en aquel tiempo, dijeron que fue Juan. Por eso se entiende que fue Juan. Ahí brevemente he puesto una muy breve biografía de cada uno de estas personas que he mencionado, de Policarpo, que vivió, cuando Juan murió, él tenía unos 25 o 30 años. Es posible que realmente sí lo haya conocido. Tal vez llegaron allá a la iglesia. Es decir, el grupo de cristianos se conocían porque no eran un grupo tan grande. Para las fechas,
la fecha cuando se escribió el Evangelio han habido varias propuestas, desde el año 55 hasta el año 170. Pero sabemos que no, si fue Juan que lo escribió, no puede haber sido en el 170, es imposible. En el 1935 se encontró un papiro que tenía 2 versículos de Juan, Juan capítulo 18. Cuando lo analizaron, este papiro, lo pusieron para fecha, que fue escrito del año 125. Esta copia que nosotros tenemos de esos 2 versículos del Evangelio de Juan es la copia más antigua que tenemos del Nuevo Testamento. Es decir, Juan, si escribió el Evangelio en el año 90, no tenemos ningún versículo del Evangelio original que él escribió, ni de Mateo, ni de Lucas, ni del libro de Hechos, ni de ninguno. El versículo más antiguo que tenemos, la copia más antigua, es del año 125, que ya habían muerto los discípulos, porque estos materiales se dañaban con el tiempo. Pero como todo el mundo quería una copia de estos versículos y de la Biblia, por eso que hay tantas copias de estos versículos. Hay más de 6,000 copias de versículos del Nuevo Testamento, porque todo el mundo quería eso. Manualmente lo copiaban en las iglesias. Y los manuscritos originales con el tiempo se iban degradando. Entonces, lo más aproximado es que posiblemente el Evangelio se haya escrito para el año 90. En lugar de composición hay 3 opciones. Una es Efeso, otra es Alejandría y otra es Antioquía. Efeso es la más aceptada entre toda la comunidad de los estudiosos. Algunos dicen que Alejandría, que fue Alejandro Magno, que fundó esta ciudad en Egipto, porque el papiro que se descubrió del Evangelio de Juan fue en Egipto. Y que también que los gnósticos egipcios utilizaban mucho el Evangelio, porque el Evangelio era muy espiritual. Como no era narrativo, como los sinópticos, ellos podían coger este Evangelio e inventarse cualquier doctrina extraña, porque al ser cosas espirituales, que Jesús narra, pueden darle otro sentido. Y otros dicen que el libro se parece mucho a las Odas de Salomón, y por eso creen que es de Antioquía. Esta es la imagen de los ciclos que se tienen. Apenas, eso es lo que nosotros tenemos, del manuscrito más antiguo. Aún así tenemos miles de copias. Probablemente ya sea más de 7,000 copias. Siempre se viven encontrando. Que ese fue el papiro 52, como se le llama. Yo creo que hasta acá es, vamos a ver. Exacto. Amados, hasta acá ha sido el contenido de la materia. Felicito realmente de que han perseverado. Espero que esta materia realmente le haya sido de bendición. El día de hoy tenemos 2 exposiciones. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario de lo que he comentado, me puede decir. Sí, profe, que si el examen es del libro entero. Claro, hermana. Este es el único examen que hemos dado. De todo lo que se ha dado, de la presentación, va a ser su material de estudio. En el examen es individual. Ok. Eso se lo dejo, una relación de ustedes con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pueden tener la presentación abierta cuando vayan a tomar el examen. Pueden ver el examen. Se está cortando mucho su voz. Profesor. Sí, profesor, no se escucha. Ok, y ahora se escucha mejor. Ajá, repita, por favor. Ok. Sí, el examen lo vamos a... Me imagino que el lunes es el mejor día, que ya ustedes están acostumbrados a reunirse el lunes, porque me imagino que el domingo uno va a tener iglesia y creo que sería mejor dejar en el mismo horario de la clase. Entonces, el lunes a eso de las 7 de la noche, yo le voy a dar el acceso para que entren a tomar su examen. Tienen que hacerlo individual. Tienen que ser individual, pero sí pueden tener la presentación abierta. No hay problema con eso. Usted, bueno, yo me recuerdo que él lo dijo tal día en tal... bueno, ok, sí, me puedo... Pero aún así no se confíen. Estudien, vean la presentación, léanla
Porque ahí está. Si ustedes leen la presentación y cualquier duda, tal vez, bueno, déjame ver por lo menos esta clase, que no la tuve ocupada ese día, no pude prestar mucha atención. Pero lean la presentación, no se confíen. Bueno, yo he estado atento y yo me voy a acordar. No, estudien. Quiero aquí compartir la pantalla. Con respecto a este cuestionario que yo había mandado la semana pasada, yo estaba chequeando, algunos alumnos no sé cómo lo llenan sin escribir aquí un correo, porque el sistema pide un correo. Es un formulario como este que yo le voy a mandar, con preguntas, pero no pueden dejar vacía el correo electrónico. Cuando yo intento dejar el correo vacío, a mí no me deja enviarlo. No sé cómo algunos estudiantes pudieron mandarlo y no sé si ustedes ven mi pantalla y están en blanco. Están en blanco. Personas que sí pusieron el... No se ve la pantalla. Miren, no, ustedes no ven mi pantalla ahora mismo. Le estamos viendo, maestro. Sí, profe, a mí me pidió el correo al final. Ajá, te decía que tenía que llenarlo. Miren, estas fueron las personas que sí mandaron el correo. ¿Quiénes no mandaron el correo? Ahora, el que ha llenado estos formularios, Maestro, yo no veo mi nombre ahí. Sí, yo lo veo, ya lo vi. los que están de amarillo fueron los que yo vi que pusieron el correo. Esto es simplemente una prueba, ¿no? ¿Verdad? Si usted ya ha tomado exámenes en ese tipo de formulario y no tiene ningún problema, tienen que hacer la prueba. El que no lo ha hecho, hay alguien que tiene el micrófono abierto. El que no lo ha hecho, es bueno que verifique. Si nunca lo ha usado, bueno, déjame verificar que yo pueda llenar este examen, lo lleno lo loco, pongo mi correo bien y lo envío. Para que el día del examen no me digan, ah, bueno, yo no probé, no sé hacer esto. ¿Quiénes no lo envían? Permiso, yo lo mandé, yo lo veo ahí. Miren, los que están en amarillo sí lo enviaron. ¿Quiénes no lo enviaron? Tarsis, Nayalin, Lucía, Linet, Lenis, Lorena, Juan Boy y Carmen Pienses. Como le digo, el que ha llenado ese formulario entiende que no tiene que llenarlo porque sabe que eso es... Yo fui aquí marcando en amarillo los que hicieron la prueba. Pero ya eso es a opción de ustedes. Pero el que no me mande el correo, por ejemplo, que no haga la prueba y después me diga, bueno, maestro, yo no pude llenar el examen porque no supe, no va a ser una excusa válida porque ni siquiera hizo la prueba. ¿Se entiende? Se entiende, maestro. Amén, amén. A la vez le quiero decirle que me voy a retirar. Perfecto. Ok. Vaya a resolver. Entonces, Profesor. ¿sí? Una pregunta también. Yo quiero saber el examen, ¿cuánto puede durar el examen para uno enviarlo? Sí, el ¿Cuánto examen tiempo? se va a habilitar a las 7 de la noche y a las 8:30 se va a cerrar. Pero ese examen... Profe, ¿y por qué no el mismo horario de la clase? Porque es que hay gente que a las 7, yo particularmente, siempre llego corriendo a las 7:30 aquí a la casa. Ah, no, pero lo ponemos a las 8 si tú quieres, de 8 a 9:30. No, yo digo el mismo horario, que a las 7:30, los lunes. Ah, ok, sí, es cierto, es de 7:30 a 9, es el horario de la materia, correcto. Sí, porque es que a mí se me complica, yo trabajo lejísimo y siempre llego ahogándome a las 7:30. Está bien, sí, así es que me equivoqué, realmente es así, en el mismo horario de la materia, de 7:30 a 9. Pero Gracias. en menos de 30 minutos eso se llena. Eso no, pero se le da la holgura porque así cualquiera se acoteja, se baña, se pone tranquilo y lo llena ahí sin problemas. Entonces, hay exposiciones el día de hoy. Una pregunta, maestra. Dígame. El examen, mientras lo estemos llenando, vamos a tener la plataforma de aquí, pues donde dan la clase. No Vamos va a a haber estar, reunión. no vamos No, a estar en línea, nada.
No, nada. Simplemente se le va a mandar el link por el WhatsApp. Ustedes entran por la computadora, lo llenan y le dan a enviar. Ponen su correo correcto, el correo que ustedes usaron en Classroom, el correo de Gmail. Y le dan a enviar. Ok. Muchas gracias, maestro. Ok. Entonces, Lucía Peña, Aquí estoy, profe. para que tengas tu exposición. Amén. Voy a tratar de compartir. ¿Puedo, verdad, profesor? Claro, claro. No se oye nada. ¿Qué pasa? Soy yo, Juan, que estoy armando. Un momentico. ¿Aló? Juan, Lucía Peña va a tener una exposición ahora. Vamos a esperar que ella ponga la presentación. Profe. ¿Me escucha, profe? Sí, se escucha. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Cualquier cosa, si no puedo compartir, el hermano Juan se la envié por eso mismo. Juan, ¿usted la puede poner Juan, la ¿me presentación? escucha? Juan, Aló, buenas. Sí, me escucha. comparte la presentación. Sí, comparte. Espera, déjame yo descargarlo. Voy a tener que conectarme en la computadora. Ok, pues ya abre. Profesor, usted, que se le envíe a usted por WhatsApp un momentico. Yo se lo voy a mandar por WhatsApp a usted. Está bien, mándala. Noemí. ¿tú estás por Perdón, ahí? es la presentación de Lucía, ¿verdad? No, buenas. Sí, la de Lucía Peña. Dígame, Yo profe. la voy a proyectar. Tú me dijiste que ibas a Ok, exponer de está bien. nuevo. Sí, sí. Vamos a empezar con Noemí en lo que terminamos entonces de cuadrar con lo de Lucía. Ok. Ya la van a poner, profe. ¿Ya la van a poner? ¿Quién la va a poner? Sí. Mari. Yo la tengo, ya me la envió un momentito. Ah, ok, ok. Ya la estoy poniendo. Un momento, por favor. Mamá. Buenas noches. Mi nombre es Lucía y a mí me tocó Jesús, el buen pastor. Primero voy a estar definiendo lo que es un pastor. Dice que un pastor es una persona que guarda, guía y apacienta el ganado, especialmente de ovejas. El pastor es un personaje muy recurrente en la Biblia desde el principio. Esto lo podemos ver en Génesis 4:2, que dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. O sea, aquí se está refiriendo a Eva cuando dio a luz a sus dos hijos, Abel y Caín. Dice que Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Quiere decir, hombres tan reconocidos como Moisés y el rey David tuvieron ese oficio. De hecho, en el Salmo 78, versos 70 al 71, que dice: eligió a Dios, su siervo, y lo tomó de los manados de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo,
para que apacentase a Jacob, su siervo, y a Israel, su heredad. Dice que este salmo se le atribuye a Asaf y habla de David como un pastor del pueblo de Dios. Ahí le dejo unos cuantos nombres de algunas personas que fueron pastores en la Biblia, tanto hombres como mujeres. Tenemos a Moisés, esto lo podemos ver en Éxodo 3, verso 1, que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. También tenemos a David, esto lo podemos ver en 1 Samuel 16:11, que dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. También, como le hubiera dicho, al igual que hombres, también existieron mujeres en la Biblia que fueron pastoras de ovejas. Ahí tenemos a Séfora y a sus 6 hermanas. Esto lo podemos ver en Éxodo 2:16, que dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. También tenemos a Raquel, que fue pastora de ovejas. Eso lo podemos ver en Génesis 29:9, que dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Siguiente imagen, por favor. Aquí voy a estar definiendo lo que son las características de las ovejas, cómo son, qué le gustan. Dice que las ovejas, el temperamento de las ovejas es dócil, tranquilo, tímido y apacible, pero siempre mantienen un mínimo nivel de alerta para reaccionar a posibles ataques. Prefieren los lugares silenciosos y tranquilos para atacar y rumiar, pues pueden asociarse los ruidos a presencia de depredadores. Al ser animales presa, sus reacciones de huida son rápidas e imposibles de controlar. Entonces vemos aquí un rebaño de ovejas, son muchas ovejas, pero que también entre la investigación pude estar investigando que cuando el rebaño era muy grande, el pastor lo que hacía, que contrataba a un ayudante para que así lo pueda ayudar con el rebaño de ovejas. También se le llamaba asalariado. En Juan 10, Jesús habla un poco de estas personas que son asalariadas. Dice que ellos van en el rebaño, pero cuando se presenta algún peligro, dice que todos se van y dejan las ovejas al descuido porque son asalariados. O sea que Jesús no se compara con un asalariado, sino que se compara con un buen pastor. Siguiente imagen, por favor. No. Sí. Eso estaba hablando cuando estaba hablando de la persona que había mandado. Juan, tu micrófono está abierto, Juan. Gracias. Amén. Continuamos. La figura del pastor aparece muy frecuentemente en la Biblia. Dice que unas veces referidas a Dios. Esto lo podemos ver en Génesis 49:24, que dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron por la mano del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Otras veces, este es referido a Cristo. Esto lo podemos ver en Juan 10:14, que dice:
Yo soy el buen pastor, que conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y otras veces a líderes humanos del pueblo de Dios. Juan 21:16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. O sea que esto fue un mandato que Jesús le dio a Pedro para que pastoreara la iglesia. Siguiente, por favor. Dice, en Israel hubo pastores buenos y pastores malos, líderes piadosos y líderes apóstatas, que condujeron al pueblo de Dios a la ruina. Quiero hacer un paréntesis, es cuando me refiero a líderes buenos, esto no quiere dejar dicho que no fueron personas que cometieron errores. Por ejemplo, tenemos a David, ¿verdad? Todos conocemos su historia, su trayectoria, que muchas veces pecó, pero él se humillaba constantemente delante de Dios. Inclusive Dios lo tiene como que tiene un corazón conforme al de él. Continúo, entre los pastores buenos podemos mencionar a David, Ezequías, Josías, entre otros. Y entre los pastores malos tenemos a Roboán, Acá, Manasés, entre otros. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, el Señor reprende a los pastores que no apacientan el rebaño. Él dice que Él irá a buscar a todas sus ovejas perdidas. Esto lo podemos ver en el versículo 11. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas herramientas que eran usadas por los pastores de ovejas. Tenemos primero la bolsa o zurrón, también se le llama zurrón. Dice que es la mochila del pastor. Es un saco hecho de piel seca, o sea, de cuero, en la que el pastor mete la comida y el resto de útiles necesarios. También tenemos la vara. La vara es un pedazo de madera o rama recto de quizás menos de 1 metro que el pastor usaba para dar golpecitos y redireccionar a las ovejas a su camino cuando alguna se salía de la ruta. Siguiente. También tenemos el callado, que era una vara de una especie de horqueta o gancho que tiene múltiples. Entre ellos servía de apoyo al pastor en su camino constante. O sea que el pastor usaba esto como un apoyo, ya que el camino era bastante largo. Eso lo ayudaba un poco a descansar. Y a la vez servía como una herramienta de extensión de sus manos al cuidar a las ovejas que se iban a un arroyo. Se caían o se acostaban y no se podían levantar. O sea, estas eran las ovejas obesas, que estaban bastante obesas, cuando ya estaban en el piso no podían levantarse. El pastor con el cayado le ayudaba a levantarse. También lo podían usar como arma contra animales peligrosos. También tenemos aquí la honda. Dice que es una de las armas más antiguas de la humanidad. Esta era una cosa sencilla. Estaba compuesta de 2 hilos de tendón, de soga o de cuero y un receptáculo de cuero para colocar la piedra. Una vez colocada la piedra, el pastor le da vuelta por encima de su cabeza 1 o 2 veces y entonces se descargaba soltando uno de los hilos. Siguiente. Jesús, el buen pastor. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 7, inicia diciendo que Él es la puerta y nos da instrucciones claras sobre cómo entrar al redil. Debemos entrar por Jesucristo en cuanto es la puerta. Jesús se describe como el buen pastor
Y así como un buen pastor de ovejas se arriesga y no importando el peligro, si esa oveja lo necesita, ese va a socorrerla. Él no se compara con el asalariado, porque este cuando ve el peligro huye, porque las ovejas no son suyas. Siguiente. Su vara es la constante disciplina que él... Un segundito que no puedo ver ahí. Dice, su vara es la constante disciplina que él mantiene en medio de su rebaño. Él nos disciplina por amor y como una clara alusión que somos de su propiedad. Hebreos 12:6 nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Luego, el callado, que está relacionado con su cuidado constante, su protección y ese ánimo que viene de él cuando no podemos seguir. Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jesús es verdaderamente el buen pastor que puso su vida por cada uno de nosotros. Como Él nos llama sus ovejas, siempre está ahí para cuidarnos y protegernos ante cualquier peligro. Dios le bendiga y hasta aquí mi parte. Dios bendiga, hermano. Amén. Ahora con Noemí. Sí, ok, profesor, dame un minutico. Buenas noches, Dios le bendiga, ¿me escucha? Sí. Ok, mi tema es la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Es la acción mediante el cual Jesús de Nazaret, Jesucristo, vuelve a la vida de entre los muertos. 3 días después de haber sido crucificado y sepultado. Se trata de la creencia fundamental de los cristianos. El término resurrección hace referencia a la acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida. Es la acción que sostiene que un ser puede recobrar la vida después de la muerte. La palabra resurrección proviene del latín resurrecto, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa la acción de efecto de volver a la vida, derrotando a la muerte. Otra definición es la creencia que sostiene que un ser puede recobrar la vida. Y dice también que Jesús es la resurrección. Yo soy la resurrección, la vida, y que el que esté en mí, aunque esté muerto, morirá. Y que Él fue el primero en resucitar. La resurrección en la cultura judía. En el caso de los judíos, no era una creencia extendida de todos los creyentes, sino de algunos grupos. Está vinculada al anhelo de la restauración de Israel en la tierra que les permitiría a los difuntos resucitar. ¿Qué es la Pascua? La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, según el Nuevo Testamento de la Biblia. Es la celebración más importante de la iglesia cristiana.
ya que aquí podemos ver que nuestro Dios ha resucitado. La Pascua es también conocida como Día de Pascua, Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria y Domingo Santo. ¿Por qué la resurrección de Jesús es importante? Tiene muchas razones la importancia de Cristo. Uno de ellos es, primero, testifica del inmenso poder de Dios. Él tiene el poder de levantar a los muertos. El que creó la vida puede resucitar de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Solo Él puede quitar el aguijón, que es la muerte misma, y dar la victoria sobre la tumba. Al resucitar Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. La resurrección de Jesús también es importante porque valida quién Jesús afirmó ser, es decir, el Hijo de Dios y Mesías. Su resurrección fue la señal del cielo que autentificó su ministerio. La resurrección de Jesús, atestiguada por cientos de testigos oculares, provee una prueba irrefutable de que es el Salvador del mundo. Lo que nos dice la Biblia sobre la resurrección. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará de su pueblo de toda tierra, porque Jehová lo ha dicho. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque me tomará consigo. Y esta es la voluntad del Padre, que el que envió, que todo lo que diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos. Testimonio de la tumba vacía. Los guardias fueron puestos para asegurarse de que no quitaran el cuerpo de Cristo de la tumba, mas no pudieron impedir su resurrección. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los apóstoles son testigos. A ese Jesús resucitó Dios, lo cual todos nosotros somos testigos. El testimonio del mismo Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. La vida, la victoria del cristiano, su resurrección en Cristo, su resurrección en nosotros. La primera es cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. En este instante pasamos de muerte a vida, de esa vida pecaminosa de delitos y pecados, inmundicia. Y ya no está, porque tenemos una nueva vida. Morimos al pecado y resucitamos una nueva vida en Cristo Jesús. Resurrección es cuando morimos en aquel día. Dios nos levantará, nos despertará para vivir juntamente con Él. Cristo es nuestra resurrección. Y para finalizar, esa es la victoria, como dije ahí, de todo el cristiano, la resurrección de Cristo, que en Él es que tenemos vida y una vida victoriosa. Hasta aquí mi oportunidad. Excelente, para mí fue muy bueno. Lo hizo muy bien. Dios le bendiga, pero yo no oigo nada. No sé si están hablando. Para mí fue muy bueno, excelente esta última cosa y resalza quizás el error primero, incondicional. Usted lo hizo excelente, reivindicó su posición y yo le felicito. Gracias, gloria a Dios, gracias.
Pero el profesor no se escucha. Profesor. Profesor, ¿qué fue? El profesor se quedó atónito, parece. Sí, esa reacción. Se fue a dormir, pues. Ay, sí me oye. Pero yo no logro escucharlo casi mente. ¿Qué será lo que está pasando? Se fue de vacaciones ya el profesor. No, profe, no lo escuchamos. escucha Ay, que no nada. lo escuchamos. Hay que escribir por el chat. Escriban. Déjame escribir. Ya que ustedes están ahí, ¿quién me puede ayudar con mi devocional? Que tengo que corregirle algo y en mi celular no puedo. Espérate, Daniela. Ahora no se escuchan ustedes. Sí, yo te escucho.